En la cena de Nochebuena, mi suegra levantó su copa de sidra y dijo: «Estoy orgullosa de todos mis nietos, menos de una». Luego señaló a mi hija de 9 años. Algunos se rieron por compromiso. Otros bajaron la mirada. Los hijos de Brenda sí se rieron de verdad. Rodrigo soltó una carcajada. Regina se tapó la boca, sin conseguir ocultarla. Alondra se inclinó hacia adelante para verle la cara a Natalia, como si la vergüenza de mi hija fuera parte del entretenimiento. Natalia apretó el tenedor con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Hizo eso que hacen los niños cuando intentan no llorar delante de todos. Parpadeó demasiado, respiró bajito y miró su plato como si pudiera esconderse ahí. Yo puse mi mano sobre su rodilla, por debajo de la mesa. Un apretón suave. Nuestro código para decirle: «Estoy aquí, no estás sola». Frente a nosotras, Brenda, mi cuñada, soltó una risa medida. De esas risas que quieren sonar inocentes, pero traen veneno. Mi suegro Guillermo hizo lo de siempre cuando Margarita se ponía cruel frente a otros, una risita baja, los ojos en el plato, fingiendo que todo era una broma sin importancia. Era experto en no defender a nadie. Margarita seguía de pie, con la copa levantada, aretes dorados, labios rojos y el cabello perfectamente acomodado. Tenía esa mirada de: «Aquí mando yo». Y lo peor fue que hizo una pausa antes de decir: «menos de una». Como si hubiera querido que Natalia alcanzara a ilusionarse. Porque Natalia sí se ilusionó. Yo lo vi. Cuando Margarita empezó con «estoy orgullosa de todos mis nietos», mi hija levantó los ojos. Se le aflojaron los hombros. Hasta intentó sonreír un poco. Por medio segundo creyó que tal vez, esa noche, su abuela por fin la iba a incluir. Y luego Margarita se lo quitó. Sentí algo frío en el pecho. No fue rabia caliente. Fue una calma rara, de esas que llegan cuando una entiende que ya no sirve seguir tragando. Miré a Andrés. Mi esposo no se estaba riendo. Tampoco estaba haciendo esa sonrisa incómoda que usaba cuando su madre soltaba comentarios hirientes. Estaba quieto, pero no quieto de paz. Quieto como alguien que acaba de decidir algo. Andrés creció en esa casa. Conocía las reglas. Sabía quién podía hablar y quién debía tragarse las cosas. Brenda era la hija favorita, la que Margarita presumía, la que nunca se equivocaba aunque hiciera lo mismo que a otros les criticaban. Andrés no. Andrés era el hijo útil, el responsable, el que no hacía ruido. Y Natalia, dulce, sensible, terca a su manera, se parecía demasiado a él. Andrés no dijo nada al principio. Solo se inclinó hacia su mochila, sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa, frente a Margarita. No eran originales, eran copias, con datos bancarios cubiertos y las partes importantes subrayadas. La carpeta cayó con un golpe seco. Varias personas dejaron de comer. La tía Diana dejó el tenedor a medio camino. El primo Marco levantó las cejas. Alguien murmuró: «¿Y eso qué es?». Andrés habló con una calma que me erizó la piel. «Ya que hoy estamos siendo honestos, quiero leer algo». La sonrisa de Margarita se movió apenas. Brenda dejó de reírse. Guillermo por fin levantó la mirada. «¿Qué es esto?», preguntó Margarita, todavía con una sonrisa pegada a la cara. Su tono decía que esperaba que Andrés se arrepintiera, pidiera perdón y guardara la carpeta. Andrés no respondió. Solo la empujó un poco hacia ella. Por un segundo, Margarita pareció pensar que era algo sentimental, un discurso familiar, algo que la devolviera al centro. Pero Brenda extendió la mano demasiado rápido y abrió la carpeta como si todo en esa mesa también fuera suyo. La primera hoja quedó a la vista. Yo no alcancé a leer bien. Solo vi bloques de texto, líneas subrayadas, cantidades y fechas. Pero Brenda se quedó pálida. La sonrisa de Rodrigo murió. Regina dejó de reírse. Alondra abrió la boca apenas, sin saber si seguir burlándose o asustarse. Margarita se inclinó hacia la hoja. Guillermo dejó la copa suspendida en el aire. Por un instante, la casa quedó tan callada que se escuchó el zumbido del refrigerador desde la cocina. Los ojos de Margarita recorrieron la página. La sonrisa se le partió de golpe. Luego miró a Andrés, con un pánico que yo nunca le había visto. «¿Qué es esto?», repitió. Pero esta vez no sonó a pregunta.
Sonó a advertencia. Andrés miró la carpeta, luego a su madre. Lo voy a leer. A partir de ahí nadie volvió a tocar la comida. Si alguien piensa que esto explotó de la nada, ojalá hubiera sido así. La verdad es que llevaba años juntándose, escondido detrás de frases pequeñas, favores familiares y silencios que todos fingían no notar. Al principio no era tan evidente. Era de esas cosas que te hacen dudar porque, al repetirlas, suenan menos graves. Margarita no decía, no quiero a tu hija. Decía, Natalia es muy sensible, con un suspiro cansado, como si mi hija fuera una molestia difícil de manejar. No decía, no me importa, simplemente olvidaba sus gustos. Olvidaba que no podía comer nuez, olvidaba su regalo de cumpleaños, y 2 días después aparecía con cualquier cosa envuelta a medias, como si todavía tuviéramos que agradecerle el esfuerzo. A Rodrigo le celebraban las interrupciones porque tenía carácter. A Regina le festejaban las malas contestaciones porque sabía defenderse. Alondra le arrebataba una galleta a Natalia, y Margarita sonreía. Es que es muy inquieta. Natalia pedía agua diciendo, por favor, y Margarita la miraba como si hubiera pedido las escrituras de la casa. Andrés lo veía. Claro que lo veía. Pero había sido educado para aguantar a Margarita, para no incomodar, para ser el hijo que no arruinaba las reuniones. Había aprendido a llamar paz a no contestar. No había paz. Había silencio. Además, Andrés llevaba años ayudándolos con dinero. Primero eran cosas pequeñas. Hijo, nos falta para el recibo de luz, te lo pagamos el viernes. Luego una reparación del coche, una consulta médica, la renta atrasada de Brenda, la inscripción del fútbol de Rodrigo, el vestuario de danza de Regina, la excursión escolar de Alondra. Una deuda que siempre era urgente y siempre terminaba en la cuenta de Andrés. Él trabajaba como ingeniero de software para una empresa tecnológica en Guadalajara. Tenía buen sueldo, era ordenado y no gastaba de más. Margarita convirtió su estabilidad en una obligación. Andrés pagaba porque, en el fondo, todavía esperaba algo. Pensaba que si ayudaba lo suficiente, si era útil, si no causaba problemas, tal vez algún día su madre lo vería con ternura. Nunca pasó. Yo me llamo Patricia y soy abogada, pero no de las que salen en televisión gritando en un juzgado. Trabajo con contratos, documentos, papeles que la gente firma sin leer porque confía demasiado. Por eso, cuando Andrés empezó a mencionar cuánto dinero les había prestado y con qué frecuencia, hice lo que sé hacer. Pregunté, ¿tienes comprobantes? ¿Fue transferencia? ¿Te lo han devuelto alguna vez? ¿Siempre te lo piden a ti? Andrés se encogía de hombros. Es mi familia. En su casa, eso casi siempre significaba que Andrés tenía que ceder. Luego murió Josefina. Josefina era la abuela de Andrés, la mamá de Margarita. Una mujer tranquila, de esas que no necesitaban levantar la voz para hacerse respetar. Margarita la mencionaba cuando le convenía, sobre todo para verse bien. Decía cosas como, mi mamá siempre creyó en la familia. Josefina había querido a Andrés de una manera que su madre nunca pudo o nunca quiso. Lo veía. Le preguntaba por su trabajo, por sus ideas, por lo que quería hacer, y adoraba a Natalia. Natalia se sentaba con ella en el sillón, con un libro en las piernas, mientras Josefina tejía y fingía que no la estaba mirando con orgullo. Le decía, mi niña brillante. Le hacía preguntas y escuchaba sus respuestas con atención. Algo simple, pero para Natalia era enorme. Cuando Josefina murió, vinieron los murmullos de siempre, que si había dejado algo, que si había cuentas, que si habría papeles. Margarita tomó el control de la conversación desde el primer día. No quedó mucho, dijo. Se fue casi todo en médicos y cuidados. Ya saben cómo son esas cosas. Brenda asintió como si el tema estuviera cerrado antes de abrirse. Guillermo hizo un gesto triste. Todos aceptaron esa versión porque era más cómodo. Andrés no peleó. No entonces, pero después empezaron a aparecer detalles raros. Un comentario de una tía. Una frase que Margarita cortó demasiado rápido. Brenda diciendo, eso ya está arreglado antes de que alguien preguntara. Guillermo poniéndose nervioso cuando Andrés mencionaba papeles. Y las solicitudes de dinero no desaparecieron. Solo cambiaron de forma. Ya no llegaban tan seguido,
pero venían más cuidadas, como si alguien intentara parecer normal después de esconder algo. Lo que sí se hizo más evidente fue el trato hacia Natalia. Antes la ignoraban. Después comenzaron a señalarla. No siempre con palabras abiertas. A veces con miradas, con silencios, con comparaciones. Lo suficiente para que una niña sintiera que algo en ella estaba mal. La muerte de Josefina no los volvió cuidadosos. Los volvió confiados. Andrés no los acusó de inmediato. Empezó a revisar, sin escándalos, sin amenazas, solo mirando lo que ya tenía enfrente. Yo lo ayudé con la parte aburrida. Transferencias del sistema de pagos electrónicos interbancarios, capturas de mensajes, correos, comprobantes. ¿Nos puedes apoyar solo esta vez?, que se había repetido más de 20 veces. Teníamos la mesa de la cocina, una laptop y una sensación cada vez más pesada en el estómago. Una tarde, Andrés llegó a casa con una cara que no le conocía. No era enojo, era reconocimiento. Como si hubiera encontrado la pieza que explicaba todo, pero hubiera preferido no encontrarla nunca. Se quedó junto a la puerta y dijo: «Nos mintieron». Le pregunté: «¿Sobre qué?». Tragó saliva. «Sobre mi abuela». Eso fue todo lo que pudo decir al principio. Yo no lo presioné para que me contara cada detalle. Solo pregunté: «¿Tienes pruebas?». Andrés tardó en responder: «Todavía no todas, pero las voy a conseguir». Después, hizo algo que, en nuestro matrimonio, equivale a entrar en crisis. Se volvió silencioso y metódico. Durante varias semanas pasó más tiempo en su estudio que de costumbre. Estaba imprimiendo, subrayando, haciendo llamadas, pidiendo copias, revisando movimientos bancarios. La primera respuesta llegó por escrito, después de insistir. Con el acta de nacimiento de Natalia y una solicitud formal, pidió estados del fideicomiso y los cruzó con los movimientos que ya teníamos. Yo no lo apuré. No le dije: «Tienes que enfrentarlos ya», porque en familias como la suya, si empujas demasiado, luego te culpan de todo. La nuera se vuelve la villana perfecta. Así que hice lo único que podía hacer. Mantuve la casa estable, preparé lonches, revisé tareas, pregunté por la escuela. Cuidé que Natalia sintiera que su mundo seguía de pie. Una noche, Andrés salió del estudio con una carpeta en las manos. Todavía no era tan gruesa como la de Nochebuena, pero ya pesaba distinto. «Patricia», me dijo. Lo seguí a la mesa de la cocina. Dejó la carpeta frente a mí y la abrió. Después me la empujó, como si no pudiera sostenerla solo. En la primera hoja vi el nombre de Natalia, no escrito a mano, no como una nota suelta. Impreso, limpio, oficial. Pasé otra hoja y otra. Fechas, cantidades, movimientos, referencias, lenguaje bancario frío. Pero lo que decía era clarísimo. Sentí un hueco en el estómago. «Es mucho», dije, porque mi cabeza no encontró otra frase. Andrés asintió una vez. Tenía la mandíbula apretada. Era de ella. La forma en que dijo «de ella» me secó la garganta. Lo miré. Ellos sabían. Andrés no contestó. No hacía falta. Solo señaló una línea con el dedo. Y esa línea lo dijo todo. Josefina había dejado un fideicomiso educativo para Natalia. 3 millones de pesos. Natalia era la única beneficiaria. Margarita quedó autorizada para solicitar reembolsos y justificar gastos relacionados con su educación. Guillermo firmaba como coautorizado. No podían usar el dinero como si fuera suyo. Pero el dinero se había estado moviendo. No para Natalia, para otras cosas. Reparaciones de la casa de Margarita. Pagos de tarjetas. Depósitos a Brenda. Gastos disfrazados con conceptos vagos, mejoras del hogar. Apoyo familiar, pago pendiente. Esa noche miré a Andrés y le dije: «Es tu familia. Yo no te voy a decir qué hacer». Lo dije porque tenía que ser cierto. Si yo lo empujaba, Margarita iba a usar eso como arma. Iba a decir que yo lo había envenenado, que yo lo había separado de ellos, que yo quería destruir a la familia. Pero sí le dije una cosa: «Lo que decidas. Primero protegemos a Natalia». Andrés asintió. Esta vez no fue un gesto cansado, fue firme,
Y aún así pasaron semanas. La carpeta se quedó cerrada. Porque una cosa es tener pruebas. Otra es usarlas contra la gente que te crió, aunque te haya criado con condiciones, comparaciones y deudas emocionales. Hasta Nochebuena. Hasta que Margarita levantó su copa. Hasta que Natalia tuvo esa pequeña esperanza en los ojos. Hasta que Margarita la aplastó frente a todos. De vuelta en la mesa, Margarita intentó recuperar el control con la herramienta que mejor conocía actuar, como si los demás estuvieran exagerando. Se rió. Falsa. Andrés, dijo, como si estuviera corrigiendo a un niño. Guarda eso. No hagas un escándalo frente a la familia. Andrés miró alrededor. A los primos, a los tíos, a los que se habían reído de Natalia 2 minutos antes. Ese es el punto, dijo. Su voz seguía tranquila. Sus manos no temblaban. Voy a leer unas cosas. Después nos vamos. Brenda abrió la boca, pero no dijo nada. Guillermo se aclaró la garganta. Margarita miró la puerta, la mesa, a los invitados, calculando cómo recuperar el mando. Andrés empezó por la primera hoja. No comenzó con Josefina. No comenzó con el fideicomiso. Comenzó con lo que todos sabían a medias. Pero nadie quería escuchar en voz alta. Dinero. 12 de junio, leyó. 18,000 pesos para reparar el coche de mi mamá. Levantó la mirada. Margarita. Ella se estremeció apenas al escuchar su nombre, como si nombrarla le quitara protección. Andrés siguió. 3 de agosto. 12,000 pesos para la renta atrasada de Brenda. La sonrisa de Brenda se tensó. 18 de octubre. 6,000 pesos para la excursión escolar de Alondra. No agregó comentarios. No insultó. Solo leyó fechas, montos, conceptos. La incomodidad empezó a crecer en la mesa. Algunos parientes miraban sus platos. El primo Marco se recargó en la silla. Rodrigo parecía confundido, como si hubiera esperado un pleito divertido y no una lista de transferencias. Yo podía sentir el alivio de Margarita y Brenda. Era casi visible. Como si pensaran, es solo eso. Andrés está haciendo drama porque ayudó con dinero. Podemos darle la vuelta. Podemos hacerlo quedar como mezquino. Margarita aprovechó. Esto es ridículo, dijo, ya sin sonrisa. Tú quisiste ayudar. Andrés no levantó la voz. Sí. Pasó la página. Total aproximado en 4 años 620,000 pesos. Luego agregó, y eso era solo lo que salió de mi cuenta. Lo siguiente ni siquiera era dinero mío. Brenda interrumpió. Andrés, basta. Eso no es así. Él alzó una mano. No con violencia, con final. No. Tú no interrumpes ahora. Brenda se quedó quieta. Guillermo ya tenía la cara manchada de rojo. Miraba a los invitados como si todavía pudiera salvar algo de su imagen. Margarita apretó los labios. Esta es una cena familiar. Andrés levantó los ojos hacia ella. No. Esto es lo que ustedes hacen desde hace años. Y esta noche pusieron a mi hija como la burla de todos. Natalia se movió al escuchar. Mi hija. Andrés la miró y se le suavizó la cara un segundo. Luego volvió a la carpeta. Pasó otra hoja. El aire cambió. Fue sutil, pero todos lo sintieron. Como cuando una broma deja de ser broma, y la gente se da cuenta de que está demasiado cerca de algo serio. Andrés leyó con la misma calma. Josefina dejó un fideicomiso educativo para Natalia. 3 millones de pesos. Natalia era la única beneficiaria. Margarita hizo un sonido pequeño. No. Andrés no se detuvo. Margarita podía solicitar reembolsos y justificar gastos. Guillermo firmaba como coautorizado. Eso no significaba que el dinero fuera suyo. Era de Natalia. Nadie habló, ni los niños, ni los tíos, ni Brenda. Andrés bajó la vista y leyó 2 líneas. 120,000 pesos, concepto mejoras del hogar. Salieron del fideicomiso de Natalia. Brenda se quedó rígida. 80,000 pesos, pago de tarjeta. Misma cuenta. Guillermo cerró los ojos. Andrés no leyó todo. No hacía falta. Eran solo algunos ejemplos. Detrás venían más hojas con cantidades parecidas. Esto no es un malentendido, dijo. Está documentado. Sentí el cuerpo helado porque entendí lo que estaba haciendo.
No estaba desahogándose. Estaba dejando que todos comprendieran que no se trataba de una nuera sensible, un hijo exagerado o una niña difícil. Era dinero de una menor. Era una traición. Margarita se inclinó hacia adelante. Andrés, para ahora mismo. Él siguió. Brenda probó con una voz más suave. Está bien. Esto no es como se ve. Andrés la miró. ¿Entonces cómo es, Brenda? Brenda abrió la boca. Nada salió, porque cuando hay documentos, el tono ya no alcanza para tapar la verdad. Margarita estiró la mano hacia la carpeta. Andrés la jaló hacia él. No la toques. Toda la mesa se congeló, no solo porque Andrés le había dicho no a Margarita en su propia casa, también porque Margarita obedeció. Se echó hacia atrás. Ya no parecía la dueña de la noche. Parecía una mujer que acababa de entender que su autoridad tenía límite. Andrés leyó una línea más. Otro movimiento. Otra cantidad. Luego cerró la carpeta. El sonido fue seco. Se puso de pie. «¡Nos vamos!». Margarita habló con una voz delgada. «Si cruzas esa puerta, te vas a arrepentir». Andrés la interrumpió. «No vuelves a tener acceso a mi hija». Natalia lo miró con los ojos abiertos, como si nunca hubiera visto a un adulto defenderla con tanta claridad. Yo tomé una mano de Natalia. Andrés tomó la otra. Nos levantamos. Irse no se siente como en las películas. Irse es empujar la silla mientras todos te miran. Es caminar entre luces navideñas que de pronto se ven falsas. Es pasar junto al nacimiento de la sala y preguntarte cómo alguien puede hablar tanto de familia y hacerle eso a una niña. Llegamos a la puerta antes de que Margarita recuperara la voz. «Esto es por ella», soltó. No hablaba de Josefina. No hablaba del dinero. Hablaba de mí. Patricia te llenó la cabeza. Andrés no se volteó. Salimos. El aire de diciembre se sintió frío al salir. Las luces amarillas de la calle se veían borrosas a través del parabrisas. Natalia respiró una vez. Luego otra. Como si hubiera pasado toda la cena aguantando el aire. ¿Ya en el coche?, preguntó en voz baja. «Papá, ¿yo hice algo malo?». Las manos de Andrés se cerraron sobre el volante. «No. Una sola palabra. Firme. No hiciste nada malo». Vi como la cara de mi hija se aflojaba apenas, como si algo dentro de ella hubiera soltado presión. Entonces el celular de Andrés empezó a sonar. Margarita, luego Guillermo, luego Brenda, una llamada tras otra. Andrés no contestó al principio. Manejó con la mandíbula apretada, mirando al frente. Yo no dije nada. Natalia iba en el asiento trasero, abrazando su chamarra. En la cuarta llamada, Andrés activó el altavoz. La voz de Margarita llenó el coche. «¿Qué crees que estás haciendo?». Andrés respondió sin gritar. «Irme a mi casa. Me humillaste. Tú humillaste a Natalia». «No es lo mismo», dijo Margarita. Ahí estaba todo. Brenda entró a la llamada con voz aguda. «No puedes acusarnos así frente a todos». Andrés siguió igual de tranquilo. «Entonces no lo hubieran hecho». Guillermo habló después, con ese tono razonable que siempre usaba para esconder la cobardía. «Hijo, piensa bien las cosas. No metas abogados. Somos familia». Andrés soltó una risa corta. No de burla, de cansancio. «Ya terminé con esa excusa». Margarita cambió el tono. De pronto sonaba dulce. «Andrés, por favor, piensa en Natalia. ¿De verdad quieres meterla en todo esto?». Andrés apretó más el volante. «Justo porque estoy pensando en Natalia, esto va a seguir». Hubo un silencio. Luego Margarita volvió al filo. «Si haces esto, nos vas a destruir». Andrés respondió. «Ustedes se destruyeron solos». Y colgó. El coche quedó en silencio. Después de un momento, Andrés dijo algo que nunca le había escuchado decir sobre su madre. «Desde hoy, nada de llamadas, nada de reuniones, nada de arreglarlo en familia, todo formal». Yo asentí. Natalia preguntó desde atrás. «¿Eso significa que ya no tenemos que ir a su casa?». Andrés tragó saliva. «Sí, mi amor. Eso significa». A la mañana siguiente, mi celular no dejó de sonar. Llamadas perdidas, mensajes, notas de voz,
Familiares que no le escribían a Andrés desde hacía meses y que de pronto estaban preocupadísimos por la unión familiar. La primera ola fue culpa. ¿Cómo pudieron hacerle eso a tu mamá? Margarita está destrozada. Solo fue un comentario. Natalia necesita a sus abuelos. Luego llegó la segunda ola. Enojo. Están haciendo acusaciones muy graves. Los dejaron en ridículo. Están rompiendo la familia. Y, por supuesto, la tercera ola, culparme a mí. Que Patricia controlaba a Andrés. Que yo lo estaba separando de su familia. Que estaba usando a Natalia como pretexto. Que seguro yo quería dinero. Andrés no respondió. No escribió párrafos. No mandó capturas. No intentó convencer a nadie. Dejó de contestar. Y eso, al parecer, fue lo que más les molestó. Brenda intentó ser lista. Mandó un correo con asunto, solución privada. Adentro venía una oferta ordenada. Un monto que sonaba grande hasta que uno lo comparaba con lo que realmente se había perdido. Lo peor era el archivo adjunto. Un acuerdo de confidencialidad. No querían reparar nada. Querían que firmáramos silencio. Solo quiero que podamos avanzar, escribió Brenda. Por el bien de Natalia. Leí esa frase y se me salió una risa seca. Ahora sí usan su nombre como escudo, dije. Andrés leyó el correo una vez. Luego otra. Me pasó el celular sin hablar. No hacía falta ser experta en esa área para entender la intención. Estaban ofreciendo comprar silencio. Andrés respondió una sola palabra. No. Después reenvió todo a la abogada. Contratamos a la licenciada Salazar. Era tranquila de una manera que se agradece cuando sientes que tu vida se está incendiando. No hizo gestos de sorpresa. No dramatizó. Solo pidió documentos, fechas, estados de cuenta, mensajes, nombres de cuentas, todo en orden. Nos explicó lo importante con palabras simples. Esto no se trata de sentimientos familiares. Se trata de dinero destinado a una menor. La pregunta es sencilla. ¿Dónde está y en qué se usó? Eso era todo lo que necesitábamos. Margarita y Brenda intentaron presionar por otros lados. La tía Diana me llamó, solo para platicar, que casi siempre significa que alguien quiere meterte culpa con voz amable. Patricia, dijo, muy suave. Tienes que entender que Margarita es de otra generación. Margarita tenía 58 años, no 90. Pero no dije eso. Contesté. Esto no es por ser de otra generación. Esto es por Natalia. Hubo una pausa. Luego salió la verdadera pregunta. ¿De verdad van a llevar esto hasta el final? Miré a Natalia en la mesa de la cocina, coloreando con la lengua un poquito afuera, concentrada, intentando reconstruir su seguridad con crayones y silencio. Respondí. Ellos ya lo llevaron demasiado lejos. Los mensajes de Margarita cambiaron cuando entendió que la culpa no servía. Primero rogó, luego amenazó, después volvió a rogar, luego fingió preocupación. Estoy preocupada por Andrés, escribió. Él no es así. Sí era así. Solo que antes, toda su fuerza la usaba para aguantarse. La campaña contra nosotros no se hizo pública de verdad. Se hizo pública dentro de la familia. Chats, primas, amigas de la parroquia, vecinos del coto, comentarios disfrazados de preocupación. Lo que ellos no entendían era que los documentos seguían diciendo lo mismo. La licenciada Salazar envió una carta formal solicitando rendición de cuentas y restitución del dinero. No estaba escrita como amenaza de película. Era peor. Estaba escrita como escriben las personas que saben exactamente qué sigue si las ignoras. La respuesta llegó por medio del abogado de Margarita y Guillermo. Dijeron que había sido un malentendido, que habían actuado por el bien de la familia, que algunos gastos beneficiaban indirectamente a Natalia porque se hacían en la casa de sus abuelos, que todo podía resolverse sin tener que llevarlo ante un juez. Ofrecieron un nuevo acuerdo, más alto que el primero, pero todavía muy por debajo de lo que faltaba. Y otra vez querían confidencialidad. Andrés ni parpadeó. No, no fue rápido. Primero vinieron más escritos, respuestas evasivas y una audiencia de conciliación. Después, cuando vieron que los estados de cuenta, los mensajes y las solicitudes de reembolso ya estaban en manos de la abogada, dejaron de hablar de malentendidos y empezaron a hablar de cantidades. Pasaron meses.
Meses largos, pesados, de dormir mal, de revisar papeles, de recibir mensajes indirectos, de ver a Natalia intentar entender por qué los adultos podían ser tan crueles y luego actuar como víctimas. Natalia tuvo pesadillas algunas noches. No siempre, pero las suficientes para rompernos algo por dentro. Preguntó si la abuela Margarita la odiaba. Preguntó si sus primos tenían razón. Preguntó si eso de menos de una significaba que había algo malo en ella. Andrés le contestó todas las veces: no hay nada malo en ti. Hay algo mal en lo que ellos hicieron. La audiencia no fue como en la televisión. No hubo gritos. No hubo testigos entrando de sorpresa. Casi todo fue documentos, fechas y adultos intentando sonar razonables. Pero hubo un momento que se sintió como respirar después de mucho tiempo. La licenciada Salazar presentó los números con claridad. No insultó a Margarita. No atacó a Brenda. No hizo discursos sobre crueldad familiar. Solo mostró cuánto dinero existía, para qué era, quién podía autorizar movimientos y a dónde se había ido. El juez no parecía impresionado por ninguna actuación. Margarita estaba sentada muy derecha, con la barbilla alta, como siempre hacía cuando quería parecer inocente. Brenda miraba la mesa. Guillermo se veía más viejo que nunca, más pequeño. No hubo una escena grande. Nadie gritó. Al final aceptaron un convenio judicial para rendir cuentas y devolver el dinero usado indebidamente, con intereses y gastos legales. La alternativa era seguir un juicio que ya no podían controlar. Afuera del juzgado, Margarita intentó su último giro. Andrés, dijo, con la voz temblorosa, seguimos siendo familia. Brenda se acercó con los ojos húmedos. ¿No podemos dejar esto atrás? Guillermo hizo lo de siempre. Voz baja, tono de hombre razonable. Ya probaste tu punto, hijo. Andrés los miró. Por un segundo, vi tristeza en su cara. Tristeza real. No por lo que ellos eran, sino por lo que él había necesitado que fueran durante años. Luego su expresión se cerró. Humillaron a mi hija. Usaron su dinero. No me pidan paz ahora. Margarita retrocedió como si la frase la hubiera tocado físicamente. Andrés no gritó. No amenazó, no celebró, solo dijo lo que importaba. Se acabó. Brenda hizo un sonido ahogado. Margarita empezó a llorar. Guillermo miró hacia otro lado. Andrés tomó mi mano. Con la otra tomó la de Natalia. Nos fuimos sin decir más. Esta vez no era impulso, era una decisión. Josefina había dejado 3 millones de pesos en un fideicomiso educativo para Natalia. Natalia era la única beneficiaria. Margarita podía solicitar reembolsos y Guillermo firmaba como coautorizado. Para cuando lo descubrimos, quedaban alrededor de 950,000 pesos. Faltaban poco más de 2 millones. El dinero se había usado en cosas que no eran para Natalia: pagos de tarjetas, arreglos de casa, depósitos a Brenda, deudas familiares y gastos disfrazados con nombres convenientes. Brenda no aparecía como responsable principal del fideicomiso, pero parte del dinero terminó en una cuenta a su nombre y en pagos de deudas que ella misma había reconocido en mensajes. También tuvo que responder por lo recibido. Con intereses y gastos legales, la cantidad que debían devolver quedó cerca de 2,400,000 pesos. No tenían ese dinero disponible. Así que, cuando por fin hubo una cantidad y un plazo, empezaron a vender cosas. La camioneta nueva de Brenda, la misma que presumía mientras pedía ayuda para la renta, desapareció primero. Margarita y Guillermo tuvieron que pedir un crédito, dejando la casa en garantía. Algunos familiares dejaron de llamarlo robo. Empezaron a llamarlo una situación triste, un problema económico, un momento difícil. Yo lo llamé restitución. El fideicomiso de Natalia se recuperó. El saldo volvió a estar completo, y por primera vez en meses respiramos, y después cortamos contacto de verdad. No. Vamos a tomar distancia. No. Ya veremos después. No. Tal vez en el cumpleaños. Nada. Sin llamadas. Sin visitas. Sin entradas sorpresivas al coto. Sin cenas familiares donde una niña tuviera que prepararse para el siguiente comentario. Cualquier asunto importante pasaba por la licenciada Salazar. Todo lo demás se quedó afuera de nuestra casa. Para cuando llegó la siguiente Navidad,
El fideicomiso ya estaba repuesto. Ese diciembre llegó una tarjeta. La letra de Margarita en el sobre, alegre, como si nada hubiera pasado. Andrés la vio en la mesa de la entrada. No la abrió. La tiró directo a la basura. Natalia lo vio hacerlo. Se quedó mirando el bote unos segundos. Luego preguntó, con esa voz pequeña que todavía usaba cuando tenía miedo de escuchar la respuesta. ¿La abuela Margarita sigue enojada conmigo? Andrés se agachó para quedar a su altura. No, Natalia, tú no hiciste nada malo. Ella lo miró. Él respiró despacio y dijo la verdad, sin adornos. Tu abuela fue cruel contigo. Y eso no era tu culpa. Natalia parpadeó. Pensó unos segundos. Luego asintió, como si algo hubiera encajado por fin. Ah, dijo. Está bien. Y ese fue el momento que yo no sabía que estaba esperando. No porque todo se hubiera borrado, no porque una frase arreglara lo que le hicieron, sino porque mi hija, por primera vez en mucho tiempo, dejó de mirarse como si ella hubiera sido el problema.